Mensajes positivos. En el Evangelio del día de hoy, tomado de Juan capítulo 6, 22 al 29, se nos dice: después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que no había más que una sola barca, y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que estos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades, el lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban ahí, se embarcaron hacia Cafarnaúm y fueron a buscar a Jesús. Al encontrar en la otra orilla del lago le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús, que sabía ser muy claro al hablar, les dijo: yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le preguntaron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Les voy a estar compartiendo los videos que hice el año pasado al respecto de estos mismos temas. Creo que se quedaron interesantes y me gustaría compartirlos otra vez. Por eso hace ratito les puse ya el texto por escrito y el video, un video editado. Yo empecé a hacer los videos editados, pensé que eran más bonitos, pero luego me pidieron que mejor los hiciera así en vivo, ¿verdad? Porque como que no les gustaban así editados, pero creo que son interesantes. Entonces busquen ahí en mi Face o mensajes positivos. Busquen los mensajes anteriores del año pasado. Bueno, sí, eso se los voy a poner, ¿verdad? Son los del año pasado, con la idea de que puedan ustedes profundizar más en el mensaje. En la mañana, en el mensaje que les puse desde mediodía más o menos, el año pasado me enfoqué en la vida eterna. Dice: trabajen no por este pan, sin alimento que les da la vida eterna. Y yo hice una reflexión sobre la vida eterna. Pero hay tantos enfoques que se pueden dar a una lectura, ¿no? Ahora, al leer el texto, me llamó la atención cuando dice la obra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para alcanzar la vida? ¿Cuáles son las obras, la obra de Dios? La obra de Dios es que crean en aquel a quien Él ha enviado. La obra de Dios. La obra de Dios en nosotros es la fe. Que nosotros creamos. Somos muy ateos. La mayor parte de la gente somos muy atea. O sea, recurrimos a Dios cuando ya no nos queda otra. Nos manejamos solos, hacemos lo que nos da nuestra gana. Vamos, venimos. Y ya cuando se atora la carreta, ahora sí, ay, Diosito mío, ¿verdad? Pero mientras tanto, somos bien ateos. A Dios lo tenemos como tenemos muchas veces en la casa del botiquín, con el alcohol, el mentiolate, las vendas, y ojalá que nunca te ocupe. Así tenemos muchas veces nuestra religión, así como para casos de emergencia. Jesucristo tomó figura de un pan porque quiso ser cotidiano, quiso ser de diario, quiso ser de siempre. Y nosotros lo hacemos de cuando yo tenga chance. Ahí tú quédate en tu iglesia, ahí quédate, no te salgas de ahí. Pero esto te pone llave en el sagrario para que no te salgas, ¿verdad? Y yo cuando pueda te voy a visitar, o sea, cada domingo. Dicen que el catolicismo es este catolicismo de cielito lindo, ¿verdad? De domingo en domingo, cielito lindo, te vengo a ver. ¿Cuándo será domingo, cielito lindo, para volver? Si acaso. Tristemente a nosotros nos hace falta tener ese contacto cotidiano con Dios. Es triste que, por ejemplo, otras religiones como los musulmanes tengan una conciencia tan clara de su unión con Dios y una conciencia tan clara de la oración. Ellos a cierta hora del día, estén donde estén, ponen un tapetito y orientados hacia donde sea la Meca, se ponen ahí, se colimpinan y empiezan a la, y ¿sabe qué tanto empiezan a decir? Lo hacen diario, son constantes. Los musulmanes tienen una constancia muy fuerte en la oración. Cuando nosotros, ¿qué haces de oración diario?
No, pues me persino un Padre Nuestro y una Ave María y en la noche rezo el angelito de mi guarda y esos son los que van bien, otros quién sabe. Qué triste que de veras a nosotros los católicos nos haga tanta falta creer en el Dios, sentir la necesidad de Dios. Cuando Jesús dice que tenemos que ser como niños, sí, como niños que siempre quieren estar cerca de su papá, aunque el niño anda jugando, quiere que el papá se acerque, que lo esté viendo, aunque el papá no lo agarre. Si el papá lo quiere abrazar, no, suéltame, no, pero no quiere que el papá se vaya, quiere que esté cerquita. Qué bueno que nosotros así pudiéramos hacer nuestra vida. No como aquel que dice, Dios arriba, yo abajo. Él me mira, pues yo trabajo. O sea, nosotros en lo nuestro y Dios por allá que se quede, ¿no? ¿Cómo nos hace falta creer en la obra de Dios que es la fe? Que es tener esa fe en la presencia de Dios en nuestra vida, en su cercanía. Antiguamente en casi todos los templos había un triángulo con un ojo. Y la leyenda, Dios te ve. Lo malo es que el enfoque era un tanto policíaco, ¿no? Donde quiera que estés, Dios te ve. Si haces algo malo, Dios te va a castigar. Entonces, después del Concilio Vaticano II, como que ya desaparecieron todos esos ojos. Ya no, en una parte se ven. La idea es interesante, que viviéramos bajo la constante mirada de Dios. No para fiscalizarnos, no para acompañarnos, para ser parte de nuestra vida. Porque es cierto, ese donde estés, Él te está viendo, Él está contigo. Pero qué bueno que tú tuvieras conciencia de la presencia divina. Si tuviéramos conciencia de su presencia divina, qué diferente sería nuestra vida. ¿Cuántas cosas nosotros hacemos a espaldas de nuestros papás, pero delante de él, no? Yo delante de mi mamá nunca fumo, dicen aquellos. Delante de mi papá no digo malas palabras, sí, delante de tu papá. ¿Y por qué? Pues debería ser una unidad en la vida, pero no, a veces no. Delante, a mi papá le tengo respeto. Pues qué bueno que Dios también se lo tuviéramos, ¿no? Cuentan de Alejandro Magno, aquel gran guerrero que conquistó el mundo conocido en su época, que Alejandro Magno traía a su pecho un medallón muy grande, muy bromoso. Era muy briago y cuando andaba en la borrachera, el medallón se movía para acá, para allá, pero nunca se lo quitaba. En las batallas se lo acomodaba muy bien en su pecho con su armadura y nunca se lo quitaba. Cuando un día en la borrachera le preguntó, oye Alejandro, pues ¿qué traes ahí? Pues ¿qué es eso? Entonces él lo sacó y se lo enseñó bien. Era un rostro de un hombre, así, tuerto, feo. Dijo, este es Filipo el Grande, mi padre. Ay, Alejandro, ¿y por qué pues hubieras traído algo más chiquito? Está muy bromoso. Lo traigo de este tamaño. Porque cuando en una batalla siento miedo y siento ganas de echarme para atrás, recuerdo, siento el peso del medallón y me digo, acuérdate de quién eres hijo, de Filipo el Grande, y por honor a mi padre, le salgo al frente. Alejandro Magno murió invicto en sus batallas, nunca se echó para atrás. Fíjense, la conciencia del amor a su padre lo hizo siempre ir al frente, quedar invicto en sus batallas. Ay, nosotros somos cristitos y medallitas y todos babiados, todos mojados de cerveza, todos escandalizados de tantas malas palabras, ¿verdad? A veces a nosotros nos hace falta algo más, un signo más claro de la presencia de Dios. Qué bueno que la tuviéramos. La obra de Dios es que tengamos fe en Él. Esa es la obra de Dios. Que nosotros de veras fuéramos conscientes de estar cerca de su amor, que Él está con nosotros siempre, siempre. Qué bueno que nosotros de veras tuviéramos esa fe. Repito, la mayor parte somos muy ateos. Vivimos a como se nos pega la gana, pues. Como burritos nos levantamos, como burritos comemos, como burritos nos acostamos. Nos hace falta levantarnos y darle gracias a Dios. Nos hace falta comer bendiciendo a Dios el bien que Él nos da. Nos hace falta acostarnos siempre en su presencia. Nos hace falta más presencia de Dios en nuestra vida. Qué bueno que nosotros tuviéramos una rutina de oración. ¿Cuál es el mejor momento para hacer oración? Pues el mejor momento de tu día, el momento que estés más solo. Puede que sea, para alguna señora, el momento cuando los niños se vayan a la escuela, en la mediodía, es tal vez el momento más importante para ella para poder hacer oración. Algunos será en la madrugadita, cuando no se levanta nadie, o en la noche cuando todos se durmieron, no sé. Qué bueno que tú descubrieras cuál es tu mejor momento del día y se lo consagraras al Señor. Qué bueno que fuera cuando menos, una media hora. El salario mínimo del cristiano, el salario mínimo es el rezo del Santo Rosario. O sea, un cristiano del montón, más o menos, o sea, no la gran cosa, cuando menos reza el rosario.
El que ni el rosario reza, no, mi hijo, pues ese es, ese de plano ¿cómo dicen? Es albañil de media cuchara, de plano. ¿Cómo nos hace falta a los católicos fe para creer en Dios, para sentir cerca a Dios y manifestarlo a través de la oración cotidiana? Nos hace mucha falta. En estos días vamos a estar viendo en el Evangelio precisamente la obra de Dios en la Eucaristía. La Eucaristía es la obra maravillosa de Dios, el pan que nos va a dar la vida eterna. Y tristemente, pues, ay, qué flojera de ir a misa. Qué tristeza que los domingos esté tan vacío las iglesias. Si ahorita con eso de la pandemia, pues más. Ya que se quita la pandemia, a ver si no se nos quita la flojera que vamos a traer para regresar a misa los poquitos que todavía iban, ¿verdad? Qué triste. La obra de Dios es que creamos en Él. Ojalá, y hay que pedirle mucho a Dios que nos dé esa fe. Revisa cómo está tu vida de oración. Revisa cómo está tu vivencia de la Eucaristía. Revisa qué tanto la obra de Dios se está realizando en ti. ¿A qué veniste a este mundo, hermano? ¿A hacer dinero? ¿A viajar? ¿A tener amor? ¿A ser famoso? Veniste a conocer y amar a Dios de tal manera que puedas gozarlo en el cielo. Conocer y amar a Dios de tal manera que lo puedas gozar en el cielo. Si no, ni para qué veniste. Qué triste que con un montón de trofeos si fuiste deportista, que con un montón de títulos si fuiste universitario, que con un montón de logros te vayas al infierno. Y ahí estás en el infierno con tu montón de copas y con tu montón de fotos y con tu montón de certificados de estudio y allá en el infierno. Qué triste. Que consigas tantas cosas y te vayas luego al infierno. Ojalá que sepamos creer, porque la principal obra de Dios es esta, que creamos en su amor, para que así alcancemos la vida eterna. ¿A qué venís a este mundo, hermano? A conocer y amar a Dios de tal manera que lo puedas gozar en la eternidad. Ojalá que nos quede claro. Ayúdame a dar a conocer este mensaje, compártelo, etiquétalo. Haz que más personas puedan escuchar esos mensajes que son interesantes porque vamos viendo aquí día a día lo que la liturgia nos va guiando para conocer mejor la palabra de Dios y buena maestra es la liturgia. Ojalá que compartan este video. Los invito a que busquen el otro video que puse sobre la reflexión que hice el año pasado. Está interesante, ojalá que quieran verlo. Incluso les puse el texto por escrito también. Búsquenlo por favor ahí en mi face, o búsquenlo también ahí en el Mensajes Positivos, para que puedan profundizar más, aprovechar un poco más esos días tan bonitos que vamos a estar viendo sobre la Eucaristía y el pan que nos lleva a la vida eterna. La obra de Dios es que creamos en Él. Ojalá que le permitamos a Dios ejercer esa obra en nosotros. Comparte este mensaje, etiquétalo, ya sabes, este apostolado que es mío, te invito a que lo hagas tuyo. Tarea para este día, tarea. Pues ponte a reflexionar, de veras. ¿Cómo va tu oración? ¿Cómo es tu oración? ¿Estará bien cómo haces tu oración? Cuestiónate qué tanto valora la presencia de Cristo en la Eucaristía. La obra de Dios es que creas. ¿Qué tanto crees? ¿O qué tanto eres ateo? ¿Qué tanto eres un ateo que hasta que se la atora la carreta, ahora sí, Diosito? Cuestiónate. ¿Qué tanto la obra de Dios está realizando en ti? ¿Ok? Mensajes positivos.